Muy buenas tardes. Este es nuestro espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia. ¿Qué es? Pues es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias. También sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Si alguien quiere seguirnos a través del canal, entonces puede escribir a https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Allí estamos dejando todos los videos una vez termina la sesión para que quienes luego quieran volver a verlos o también para personas externas que nos siguen a través de la red puedan contactarnos. Si alguno quiere mayor información, pues puede escribir a los correos de lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Nos estamos reuniendo a través de este medio todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Entonces, darle la bienvenida a todas las personas que de una u otra manera nos están siguiendo a través del canal y también pues a las personas que hoy estamos directamente en la grabación de esta tertulia en la tarde de hoy. Para el caso particular hemos seleccionado un texto titulado Filosofía de la Ciencia y Fabricación de Entidades, una realidad en cuestión. Este es un documento preparado por el colega Luis Francisco Ochoa y quien es magíster en Filosofía de la Ciencia. Este es un documento que él produjo recientemente y pues que ustedes también lo pueden encontrar en la web y a través de su ORCID pueden también seguir más documentos que él frecuentemente está subiendo o publicando. En relación al documento que hoy vamos a discutir, a dialogar, pues en él se examina el concepto de la fabricación de fenómenos y entidades científicas desde la perspectiva de la filosofía y la sociología contemporáneas de la ciencia. Con ello, pues lo que se está es desafiando la noción clásica de la ciencia como espejo pasivo de una realidad independiente y por ello en el texto pues se explora cómo los modelos teóricos, las prácticas experimentales y las infraestructuras tecnológicas participan activamente en la construcción de los mismos objetos que pretende investigar. Así que recurriendo a filósofos de la ciencia, en este caso como Jan Hacking, Bruno Latour, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Nancy Cartwright, Ronald Gere, Bas van Fraassen, se hace un análisis que integra ejemplos históricos y contemporáneos que entre ellos podemos encontrar como el del bosón de Higgs y las ondas gravitacionales, hasta la biología sintética y los modelos de lenguaje, para argumentar que las entidades científicas no son ni meros descubrimientos ni invenciones arbitrarias, sino productos de procesos situados y colectivos de producción de conocimiento. Este artículo concluye enfatizando la tensión productiva entre enfoques constructivistas y realistas para comprender el estatus ontológico de los constructos científicos. De pronto también otra manera de hacer las búsquedas que algunos lo pueden ubicar más rápido es a través de las palabras clave y aquí tenemos por ejemplo realismo científico, constructivismo, perspectivismo científico, empirismo constructivo, fabricación de fenómenos, filosofía de la ciencia, modelos científicos, práctica experimental.
Entonces, cedo la palabra al colega Luis Francisco y también para que si quieren ir haciendo observaciones o aportes en el chat, o también esperamos cuando ya se termine toda la exposición y hablamos directamente. La idea es que podamos hacer este espacio, un espacio de diálogo donde todos podamos aportar y tener pues también un criterio más integrador. Buenas tardes, Luis Francisco. Muy buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, apreciados amigos y colegas. Y también un saludo para todas las personas que vayan a observar posteriormente este video o podcast. El documento lo pueden encontrar en la web en ResearchGate, en la página correspondiente a Luis Francisco Ochoa Rojas. ResearchGate, ahí está, es la última publicación, ya pues ahí ya van 93, entonces es la última. Vale decir que para poder abordar el tema que hoy nos convoca, hay que iniciar por la noción. La noción de que los fenómenos y entidades científicas son fabricados y no son simplemente descubiertos como se creía en la concepción del realismo ingenuo que identificaba al mundo como una entidad o un conjunto de entidades independientes de la conciencia humana, ha adquirido hoy por hoy un lugar central dentro de la filosofía y la sociología de la ciencia contemporáneas. Por fabricación de entidades se entiende el proceso mediante el cual ciertos objetos científicos, o sea, objetos de investigación, fenómenos, entidades, tales como las partículas subatómicas, las estructuras moleculares o incluso categorías diagnósticas en el campo de las ciencias de la salud o ciencias humanas, no son considerados como realidades preexistentes que la ciencia revela, sino como productos que emergen de prácticas experimentales, tecnologías específicas y contextos teóricos que indudablemente están en medio de unos contextos que son de tipo cultural e histórico. Esta idea pues sitúa el debate dentro del eje entre el realismo constructivismo, que en otros términos sería entre el realismo y el antirrealismo, para ir de extremo a extremo. Mientras el realismo sostiene que la ciencia accede a una realidad objetiva que es independiente de la conciencia, como ya dije, el constructivismo contemporáneo afirma que dicha realidad se constituye mediante la interacción entre actores humanos, instrumentos, infraestructura tecnológica y marcos conceptuales. Desde el giro constructivista que se dio a mediados del siglo XX en la filosofía de la ciencia, distintos enfoques han puesto en tela de juicio la objetividad de los hechos científicos, como era en la visión clásica del positivismo lógico y el racionalismo crítico, que entre los años 20 y los años 70 estuvieron impregnando el campo de la filosofía de la ciencia. Bruno Latour, junto con Steve Woolgar, en la obra La vida en el laboratorio de 1979, documentó cómo los hechos científicos son el resultado de la estabilización de inscripciones técnicas en el laboratorio. De acuerdo con Latour, entidades como hormonas o proteínas no existen simplemente como descubrimientos pasivos, sino que son construidas por textos gráficos, instrumentos y rutinas que les otorgan la consistencia y la legitimidad dentro de las comunidades científicas. Veamos lo de la siguiente manera. Una proteína tiene una constitución que ha sido definida teóricamente, pero las proteínas nunca aparecen separadas. Las proteínas vienen en cadenas. Lo que ha sucedido es que en la investigación de las macromoléculas
los científicos han podido identificar unas secuencias que son uniformes una tras de otra, y a ellas se les ha puesto una serie de nombres. Y entonces a esa unidad de cadenas de átomos se le ha denominado proteína fulana de tal. Por lo tanto, la proteína no existía ni existe en el sentido de un ente aislado, sino que está inmerso en una cadena de unas macromoléculas que, para mejor estudio, tanto desde el punto de vista bioquímico, químico y bioquímico, y después de carácter metabólico y de otras aplicaciones que pueda tener, se estudian como unidades básicas de análisis para poder dar unas explicaciones de otros conceptos que son más complejos en el marco de teorías. En eso, tomando como ejemplo de las proteínas, algo análogo podríamos decir de las hormonas. Esta visión se ve enriquecida al vincularla con el concepto de paradigma, que fue desarrollado por Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, obra que se publicó en el original en inglés en 1962, donde se señala que la ciencia no progresa acumulativamente, sino que se hace mediante rupturas epistémicas que transforman los marcos dentro de los cuales se entienden los datos. Y aquí vale decir que estas ideas de las transformaciones disruptivas, que, bueno, la defiende Latour, la defiende Kuhn, tiene un marco anterior que aquí no lo estamos mencionando, pero tiene que ver con la epistemología de Bachelard, con las rupturas epistemológicas. Por supuesto, también está con los conceptos que tienen que ver con epistemologías históricas y ontologías históricas. Latour lleva esta idea más allá, sugiriendo que no solo cambian los marcos, sino también los propios objetos de conocimiento al estar inscritos en redes sociotécnicas que los configuran. Y cuando estamos hablando de esas redes sociotécnicas, estamos hablando de redes que tienen que ver con las comunidades científicas, pero que tienen que ver también con todo el aparataje de infraestructura de materiales, equipos que son operados por humanos, donde hay un agenciamiento tanto de humanos como de los mismos aparatos. Y aquí nos acordamos de Karen Barad, que en alguna medida habló de la interacción entre dispositivos, y que eso también configura la posibilidad de generar entidades, junto con la intervención de, por supuesto, los seres humanos que hacen parte de las comunidades. Este enfoque constructivista encuentra un paralelo fecundo en la noción de ontología histórica, como ya lo mencioné, que fue desarrollada por Michel Foucault, quien argumentó que las formas de ser que pueblan el mundo, y en particular aquellas que la ciencia reconoce como reales, no son universales ni atemporales, sino que son efectos contingentes de formaciones discursivas y condiciones históricas concretas. Y cuando estamos hablando de formaciones discursivas, tiene que ver con las formas como los grupos humanos han utilizado el lenguaje para interactuar unos con otros con respecto a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea y con los cuales tienen interacción. Entonces, estas formas discursivas dentro de unas condiciones históricas son las que permiten la construcción de estos conceptos de cosas o hechos que están ahí y que son susceptibles de ser intervenidos para poderlos estudiar. En los textos como Las palabras y las cosas, de 1968 de Foucault, y su otra obra, La arqueología del saber, de 1970, este autor, Foucault, muestra cómo los objetos del saber no preexisten al discurso. Y eso es bien interesante. Los objetos
no preexisten al discurso. Y claro, él en ese momento no estaba hablando de las ciencias físico-naturales, sino de las ciencias humanas y sociales. Entonces, a eso se refería. No preexisten al discurso, sino que emergen en el seno de los regímenes de enunciabilidad que determinan qué puede ser visto, dicho o pensado en cada época de acuerdo a esos valores, a esas formas de hablar, a esas formas de intervenir sobre el mundo, a esas formas de interacción entre unos y otros. Y por supuesto, cuando hay instrumentos y dispositivos, pues a la manera como se habla y se habla de los dispositivos y se opera con los dispositivos, pero también el tipo de agenciamiento que los dispositivos hacen. Su concepción, estamos hablando de Foucault, de una ontología histórica elaborada de la forma más explícita en su obra ¿Qué es la Ilustración? De 1994, propone repensar la noción de realidad científica como resultado de prácticas institucionales, discursivas y técnicas que varían según el momento histórico. Aquí hay que entender que cuando hablamos de prácticas institucionales es reconociendo que hay una comunidad académico-científica, es decir, que configuran un paradigma en los términos de Kuhn o una comunidad de pensamiento en los términos de Fleck, que son las que hacen legítima la enunciación, la nominación y la operación sobre unas determinadas entidades que se consideran existentes y válidas para estudiar. En sintonía con Latour, Foucault plantea que la ciencia no revela una estructura objetiva del mundo, sino que constituye sus propios objetos a través de dispositivos de saber poder. Y aquí entonces viene algo que los estudios contemporáneos de sociología del conocimiento científico ha establecido acerca de la relación entre la tecnociencia y el poder estratégico, es decir, la tecnociencia geoestratégica, donde los saberes no simplemente se producen por amor al conocimiento, sino que tienen que ver con la posibilidad de que ese conocimiento se puede utilizar con el propósito de ejercer dominio, ejercer obtención de riqueza y con ello poder también sojuzgar a otros que no tienen la misma capacidad de conocimiento de quienes sí la poseen. Con ello, desplazando la ontología desde una perspectiva esencialista, o sea, la ontología clásica que hablaba acerca de la naturaleza del ser de las cosas, que es la visión clásica de la ontología, y esto lo conduciría hacia una dimensión más de tipo genealógico y situada. Genealógico en el sentido de que en ese sentido los entes surgen en momentos históricos, se generan en momentos históricos y están ubicadas dentro de en momentos históricos. Desde una posición ontológicamente más comprometida, Ian Hacking propuso en Representar e Intervenir de 1983 que lo real en la ciencia se define por la posibilidad de intervención sistemática. Para Hacking, si podemos manipular una entidad, aunque no sea directamente observable, ello constituye evidencia suficiente de que esta existe. Su noción de realismo intervenido pone el énfasis en el hacer más que en el representar. Y el asunto, el hacer más quiere decir el intervenir. Cuando se interviene, se puede intervenir y se obtienen resultados. Esto se puede representar. Y esta representación constituye la teoría, pero si ustedes se dan cuenta, la teoría puede ser una u otra. Lo clave aquí es la intervención, es la ciencia en acción. Además, Hacking desarrolló el concepto de
efectos de bucle, en este caso inicialmente para el caso de las ciencias humanas, particularmente en las ciencias sociales, vale precisar, para describir cómo las categorías científicas afectan a las personas clasificadas. En este caso, por ejemplo, en el campo de la psicología o de la psiquiatría, incluso de la medicina, generando cambios que a su vez modifican la categoría misma cuando la gente se siente clasificada de alguna manera y esa clasificación la asume la persona como algo existente y real. Sin embargo, pues las clasificaciones obedecen a la colección, la fabricación de, de conjuntos de rasgos, atributos y características que se tipifican con un determinado nombre. Y ese determinado nombre, cuando las personas tienen esas características, pues son clasificadas dentro de ese nombre. Y esto pues genera unos cambios que a su vez pues modifican en algún momento la misma categoría que se ha construido. En Razón Científica, que es una obra que yo recomiendo leer, está en inglés. Y ya, bueno, la verdad es que Razón Científica ya la traduje. Está también ahí, la pueden encontrar en, en ResearchGate. Está la traducción al español, está la obra completa traducida, no me acordaba, ya está traducida completamente. En Razón Científica o Scientific Reason, Hacking amplía su enfoque al argumentar que los científicos no solo detectan los fenómenos, sino que literalmente los crean, los fabrican bajo condiciones experimentales controladas. En ese sentido, los fenómenos como los haces de partícula o los estados cuánticos no existían como tales antes de los dispositivos y contextos experimentales que los hicieron posibles. Hacking ahí en esta obra habla acerca, por ejemplo, de la producción de estados de la materia en el hiperfrío. Según Hacking, la fabricación de fenómenos implica la creación de nuevas formas de comportamiento natural en respuesta a una infraestructura técnico-teórica específica, reforzando así la idea de que la realidad científica es coproducida por la naturaleza y los aparatos que la interrogan. Y aquí estamos hablando de toda la infraestructura tecnológica y tecnológica con teoría científica, o sea, tecnocientífica, que generan la posibilidad de identificar entidades que antes no existían, pero que esa modificación de las condiciones básicas de lo existente llevan a la aparición de estas entidades que son construidas y nominadas como tales como objetos de investigación. En contraposición a lo anterior, Bastian van Fraassen, un filósofo de la ciencia de origen neerlandés, pero de nacionalidad estadounidense, sostiene que una postura más escéptica sería la que él tendría sobre el compromiso ontológico de la ciencia. En la imagen científica, obra escrita en inglés originalmente en 1980, formula el llamado empirismo constructivo, según el cual el objetivo de la ciencia no es ofrecer teorías verdaderas sobre entidades inobservables, sino construir modelos que sean empíricamente adecuados. De acuerdo con lo que estuvimos hablando hace creo que 15 días acerca de la adecuación de los datos a las teorías, aquí se está refiriendo nuevamente en la idea del empirismo constructivo, de la construcción de modelos, y ya sabemos que un modelo es una disposición de carácter lógico matemático que permite decir cómo funciona un conjunto de fenómenos que están considerados como objetos de conocimiento. Para Van Fraassen, basta con que una teoría concuerde con los fenómenos observables. No es necesario creer que las entidades que postula existan realmente. Esto lo diferencia radicalmente de Hacking, para quien la intervención sobre la entidad
es un criterio suficiente de realidad, mientras Hawking sostiene que sí se puede hacer algo con una entidad, como producir, medir, controlar, entonces esta entidad va a ser real. En el caso de Van Fraassen, él dice que prefiere mantener una postura agnóstica con respecto a lo que no es directamente observable, porque hay ciertas cosas que no son accesibles, ni por dispositivos, ni por sistemas de infraestructura tecnocientífica, pero que en la formulación de modelo matemático es posible. Y en ese sentido, entonces, manteniendo una postura agnóstica, dice, no sé si en términos de realidad, esto que en la matemática aparece exista, pero en términos de la explicación de cómo funciona el mundo, es accesible, es admisible y entonces es aceptable. Tenemos otra postura, la de Nancy Cartwright, quien fuera en algún momento, si no estoy mal, y Astrid me corregirá, fue esposa de Ian Hawking. Bien. Sí, sí, fue. Correcto. Nancy Cartwright, por su parte, en The Doublet World de 1999, ofrece una crítica tanto al realismo fuerte como al constructivismo extremo. Estamos hablando de las dos situaciones más de antípodas entre el realismo y el antirrealismo, defendiendo un pluralismo metodológico. Según Cartwright, los modelos científicos no revelan leyes universales del mundo, sino fragmentos funcionales que operan localmente para situaciones que están enfocadas en ciertos marcos específicos. Las entidades científicas desde esta perspectiva existen en la medida en que funcionan dentro de sistemas tecnológicos y conceptuales delimitados, lo que refuerza la idea de que la ciencia construye su propio dominio de realidad. O sea que la ciencia no va a ir más allá de lo que la propia ciencia puede ir. El ojo no puede ver más de lo que el ojo puede ver, para resumirlo de una manera simple. Esta idea de pluralidad de modelos se complementa con el perspectivismo de Ronald Gere, quien en su propuesta argumenta que los modelos científicos no son descripciones literales del mundo, sino representaciones parcializadas desde determinados puntos de vista. Aquí hay un acercamiento entre Gere y lo que dice Hawking, por ejemplo, y también en alguna medida de lo que señala Van Fraassen, pero desde otro ángulo. En Scientific Perspectivism, en español sería, no lo puedo pronunciar bien, perspectivismo científico de 2006. Gere sostiene que el conocimiento científico es necesariamente mediado por contextos históricos, intereses humanos y capacidades técnicas. Sus modelos son mapas, no son espejos que reflejen la realidad. Resaltan ideas características del mundo mientras omiten otras. Y es interesante porque al decir que un modelo es un mapa, estábamos abriendo de que es una representación de algo que no podemos captar directamente, pero que nos da la idea de cómo podemos desempeñarnos o movernos dentro de esa realidad. A eso se referiría con el concepto de mapa. Esta posición combina tanto elementos constructivistas como elementos realistas, ya que admite que las entidades científicas son reales dentro del marco perspectivista que les da sentido y funcionalidad. Vale decir que estos enfoques se ilustran empíricamente en múltiples casos históricos. Por ejemplo, tenemos el caso del bosón de Higgs.
Esa es una subpartícula que fue predicha teóricamente en 1964 por un físico, Higgs, y fue confirmado casi medio siglo después mediante el, el gran colisionador de hadrones. El gran colisionador de hadrones, vale decirlo y explicarlo aquí, es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo, que está ubicado en el CERN, o la Organización Europea para la Investigación Nuclear, cerca de Ginebra, Suiza. Consiste en un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, donde se hacen colisionar protones y iones pesados a velocidades cercanas a la de la luz, recreando condiciones similares a los instantes posteriores al Big Bang. Este megaproyecto científico, que opera a temperaturas de carácter criogénico, es decir, 271.3 a la menos en grados centígrados, gracias a imanes y superconductores, pues ha permitido descubrimientos fundamentales como el llamado bosón de Higgs en el año 2012, y que es una partícula clave para entender el origen de la masa, que es la cantidad de materia, y el estudio del plasma de quark gluones, que es uno de los tipos del sistema estándar de partículas subatómicas, y además de buscar evidencia de materia oscura y física más allá del modelo estándar. Porque hay un modelo estándar de 27 componentes. Y lo otro es la materia oscura y la energía oscura, pero aquí solamente va hasta la materia oscura. El gran colisionador pues representa un esfuerzo colaborativo sin precedentes que involucra a miles de científicos de más de 100 países, demostrando cómo la tecnología de vanguardia puede materializar fenómenos teóricos y expandir el conocimiento del universo. La próxima actualización del el High Luminosity del gran colisionador de hadrones está prevista para el año 2029, que es una adición al gran colisionador que ya existe, lo cual aumentará su capacidad de colisiones para explorar nuevos misterios de la física fundamental. Con esta explicación que estoy dando es donde se permite ver que las infraestructuras de tipo tecnológico científico, o sea, tecnocientíficas, permiten la fabricación y la creación de nuevas entidades que son estudiables en la medida en que lo existente se pone a trabajar a través de la acción tecnológica, donde, pues en este caso, las ondas gravitacionales, que es el otro ejemplo, por su parte, que fueron teorizadas por Einstein en el año de 1916, solo fueron detectadas en el año 2015 gracias a unos sofisticados interferómetros de una infraestructura que se llama LIGO. Ese LIGO es parte de un proyecto que es el proyecto de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. O sea, el interferómetro láser de ondas gravitacionales como un observatorio de interferómetro láser de ondas gravitacionales. Sí, que es una iniciativa científica internacional dedicada a la detección de ondas gravitacionales, las cuales son perturbaciones en el tejido espaciotemporal predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915, y consiste en dos observatorios idénticos ubicados en los Estados Unidos. Uno está en Livingston, Luisiana, y el otro está en Hanford, en el estado de Washington. Cada uno de estos laboratorios, observatorios, tiene un interferómetro láser
en la forma de una letra L, con brazos cada uno de 4 kilómetros de longitud. Estos instrumentos son ultrasensibles y miden diminutas distorsiones en el espacio-tiempo, del orden de 1 sobre 10.000 del diámetro de un protón. O sea que es infinitamente pequeño, por decirlo de alguna manera, que son causadas por eventos cósmicos catastróficos como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones. En ese sentido, entonces vemos que estas ondas gravitacionales que fueron predichas de alguna manera por la teoría, la parte matemática de la teoría de la relatividad de Einstein, permitió posteriormente, en ciertas condiciones, con esa infraestructura tecnológica, crear el fenómeno, que fue previsto desde el punto de vista matemático. En ambos casos, la existencia de estas entidades dependió de un entramado técnico, teórico y comunitario que permitió no solo la detección, sino también la constitución de estos como fenómenos al entenderse por parte de la comunidad científica que era posible estudiarlos. No todos los intentos de fabricar fenómenos resultan exitosos. La fusión fría, anunciada en 1989, demostró cómo una combinación de entusiasmo teórico y presión institucional puede llevar a resultados no replicables, como lo señaló el autor Huizenga en el año 93. ¿Por qué? Porque hay veces se obtienen resultados que son exitosos en un momento determinado, pero teniendo las mismas condiciones, las mismas circunstancias en las cuales en términos de laboratorio se produce un fenómeno, al volverlo a intentar replicar no resulta. Esto todavía no se sabe por qué ocurre. Entonces, no en todos los casos es posible hacer una fabricación y una reproductibilidad de las entidades o fenómenos. En campos como la nanotecnología, estudios han revelado niveles preocupantes de retracción de artículos por manipulación de datos, lo que plantea preguntas sobre los límites de la construcción legítima de la ciencia. Y en ese sentido, pues hay que mirar que en la última década, innovaciones como los modelos de lenguaje tipo GPT-3 o los organismos sintéticos con ADN expandido han ampliado radicalmente el espectro de entidades científicas. Estas tecnologías no solo operan en el plano de lo útil, sino que generan nuevas preguntas ontológicas, tales como ¿en qué momento una simulación adquiere el estatus de entidad? Recordemos que el uso de la simulación computacional puede generar una serie de circunstancias con rasgos, atributos y características que pueden convertirse en fenómeno para estudiar, pero siendo una simulación computacional. Entonces, ¿en qué momento una simulación puede adquirir el estatus de entidad? Porque estamos utilizando unos programas, un hardware, unos servidores, unas intensidades de uso de la energía, pero esto podría ser parte de una entidad que pudiera ser explicada científicamente y adicionada dentro de las teorías científicas que explican determinada cantidad de fenómenos en un campo de una ciencia específica. ¿Cómo definimos, por ejemplo, en el caso de la biología sintética, cómo definimos lo vivo, lo pensante o lo autónomo en estos nuevos contextos? Por ejemplo, parece ser que la manipulación que se hizo de los virus que están cercanos a lo que se produjo hace 5 años, no voy a decir los nombres porque si no nos invalidan el podcast,
tuvo que ver con diseños de ingeniería en los cuales a través de mecanismos de nanotecnología se hicieron variaciones y con esas variaciones se pusieron a generar nuevas especies o nuevas variaciones de estos virus que generaron posteriormente todo el problema que tuvimos durante cerca de 4 o 5 años. Así, pues la fabricación de fenómenos científicos aparece no como una anomalía epistemológica, sino como una práctica constitutiva del conocimiento. Las posiciones tanto de Van Fraasen como la de Hacking, Latour, Gear y Cartwright permiten visualizar un paisaje filosófico donde la ciencia no se limita a descubrir, como se creía en el realismo ingenuo o en el realismo científico crítico radical al estilo Mario Bunge, sino que produce activamente los objetos que investiga, los genera. Y claro, lo genera no porque sí, sino porque es una interacción entre la infraestructura tecnológica, la producción teórica y la dinámica de la comunidad científica. En este marco, pues la realidad científica emerge de una negociación constante entre teoría, práctica e infraestructura, revelando que lejos de ser un simple reflejo del mundo, la ciencia participa en la construcción de mundos posibles, mundos que no existían previamente y que pueden ser objeto de análisis y estudio científico. Esta sería más o menos la idea fundamental que quería plantear, que habitualmente pues en las facultades de ciencias, en las facultades de filosofía, pues que tratan sobre asuntos científicos, no se habla esto de la fabricación o construcción de entidades u objetos de investigación utilizando la infraestructura tecnológica y mucho menos para decir que están relacionados, por ejemplo, con el conocimiento y el poder, como decía Foucault, que hoy podríamos llamarlo la relación de tecnociencia con geoestrategia mundial de las naciones. Eso sería básicamente lo que quería presentar. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por esa disertación tan clara del tema de hoy. Y pues abrimos el espacio para que quien quiera hacer preguntas, quiera hacer comentarios, quiera, en fin, intervenir en este diálogo de una manera, pues, de diálogo, de estar intercambiando juntos. Yo estoy aquí reflexionando alrededor de algo que me parece central en el desarrollo de los argumentos que planteas, y es que, bueno, como ya lo estás mencionando, hay algunos aspectos que por cuestión de, bueno, no sé si, bueno, José, y mientras yo sigo desarrollando más la idea. José. ¿Aló? Sí, señor. Cuando te referías a mí, buenas noches, es que yo estaba buscando cómo levantar la mano y les resulté levantándola sin darme cuenta. Espero haya levantado el muñequito adecuado. Sí. No, yo estaba a la expectativa de que pues, las personas más conocedoras del tema alzaran la mano. Yo siempre llego a este grupo más con inquietudes que con cualquier otra cosa y desde mi lectura particular. Voy por partes, entonces. El tema del término fabricación me pone un poco no en crisis, pero sí me inquieta el hecho que cuando se dice que las entidades científicas no son meros descubrimientos ni invenciones arbitrarias, sino productos de procesos situados y colectivos de producción de conocimiento. Lo leo como economista, los procesos de producción son siempre intencionales.
Entonces, y están sujetos a una estructura, digámoslo, funcional para lograr un objetivo a partir de una serie de elementos o variables que participan en ese proceso productivo propiamente dicho. Entonces, en ese sentido digo yo, es decir, me cuesta dificultad pensar en un científico fabricando su propio objeto de producción, o sea, lo que voy a investigar lo voy a fabricar. La palabra fabricación pues puede ser un problema de significado, pero me parece que es un término muy duro para pensar estos procesos científicos, porque si bien es cierto que la naturaleza está ahí, el investigador interviene y obtiene resultados hasta donde el resultado que obtiene se confunde con haber fabricado algo y en cambio decir he descubierto algo. Y ahí se me pierde un poco el qué, el ser de lo que se está estudiando realmente, porque entonces está entre la naturaleza que se estudia y aquello que se descubre y se vuelve al mismo tiempo objeto. Hay como un, no sé qué término utilizar, como un vacío como ontológico sobre el qué se estudia realmente desde lo científico y sobre todo porque en los procesos productivos, y lo pienso como economista, siempre hay una intencionalidad, un punto de partida y uno de llegada. Y me cuesta sentir o creer que el proceso científico tenga esa idea de que voy a crear lo que yo mismo voy a estudiar. Es decir, casi que en el mismo proceso de creación debería haberlo estado estudiando para que le quedara bien producido. Y más aún, de alguna manera, el conocimiento en este proceso bien pueden ser lo que llamamos los economistas una externalidad, ¿cierto? Vamos a construir una carretera y resulta que no es solamente el beneficio de la carretera, sino que alrededor de la carretera se genera una serie de beneficios asociados para la movilidad de la gente, el bienestar de la gente, y yo creo que en el proceso científico también ocurre eso, están estudiando algún proceso específico y los resultados se vuelven de alguna forma externalidades positivas, pero no son creaciones, son subproductos del proceso que llaman aquí de fabricación o de producción. Esa parte me genera, siento un poco como cuando tuvimos una lectura anterior donde eran los filósofos de la ciencia estudiando a los filósofos de la ciencia. Me corrigen, por favor, que ya se me borra un poco de la memoria, que yo decía que era más bien una posición tautológica, pero en este caso no logro decantar bien el tema de fabricación dentro de los procesos y fabricación de sus propios objetos de estudio dentro de los científicos. Ahora, y más aún cuando encuentro que en las diferentes posturas que nos relata y nos sintetiza el documento, hay una serie de elementos comunes, como hay diferencias, hay elementos comunes. Por ejemplo, en todos ellos aparecen de alguna forma los científicos o los actores humanos interactuando con aparatos, tecnología y con argumentos teóricos para generar esa construcción. Entonces pienso que además de la naturaleza, objeto de estudio, hay una transversalidad de lo humano en esa intencionalidad que de alguna manera como que se pierde, ¿verdad? Entonces digo yo, si en este proceso científico hay una realidad natural sobre la que se trabaja o una realidad construida sobre la que se trabaja, más aún una realidad autoconstruida para trabajar, que ahí me genera hasta dónde se está considerando el objeto mismo de estudio, el resultado del proceso se está confundiendo con el proceso mismo. Y en ese sentido, pues me pongo a pensar que es necesario diferenciar entre el objeto, materia de estudio, y la descripción de cómo funciona, que normalmente esa descripción es claramente humana independientemente de cuál sea el fenómeno que se esté estudiando.
las hormonas existían antes de que las descubrieran, las catalogaran y les descubrieran todas sus funcionalidades. Así, en ese sentido, me parece que el científico no creó con el descubrimiento de la hormona, no creó un objeto de estudio, sino que descubrió un fenómeno natural que le dio para estudiar, pero la hormona no es una creación del científico. La hormona la provee la naturaleza y asimismo el científico la convierte en objeto de estudio, que descubra que sirve para miles y miles de cosas y aplicaciones. Eso ya son aplicaciones y parte del proceso, digamos, ampliado de fabricación de conocimiento, pero no es que la hormona como tal no existiera antes de que interactuara con el científico. Dice que, bueno, Hawking dice que lo que se crea es experimental y es en lo que se interviene. Yo no sé, me parece que eso es demasiado taxativo por lo que acabo de decir, es decir, lo que se crea es experimental, yo creo que sí, y eso es lo que se interviene, pero no solo se interviene sobre lo que se ha creado a través del experimento. El experimento tiene sentido en cuanto que tiene una realidad subyacente. Las partículas y los haces de partículas, los estados cuánticos siempre han existido. Que alguien les haya descubierto y bautizado no lo constituye en un creador, simplemente un descubridor. Es decir, yo pienso que Madame Curie, ustedes me corrigen, pues descubrió y estudió el uranio, pero no creó el uranio. Descubrió y creó las múltiples opciones de que podía tener ese elemento, como también podríamos decir de los planteamientos de Einstein, etcétera, que no dio las... ¿Aló? Te estamos escuchando, sigue que... Gracias, sí, es que se me perdió aquí la imagen y entonces pensé que los había perdido, discúlpenme. Entonces, pero de todas maneras, sí estoy de alguna manera en parte en esta misma línea de pensamiento, de acuerdo con Nancy Carver cuando dice que la ciencia construye su propio dominio de la realidad. Indudablemente que eso es cierto. O sea, sí hay capacidad de interacción, de construcción, pero no necesariamente de creación. En esa línea y encontrando que prácticamente en todas las posturas que leímos en el documento hay una transversalidad de lo humano, no solamente como parte de lo que se estudia, sino como la parte que interviene, el científico que estudia. Me parece y pregunto si hay alguna aproximación donde el producto de la ciencia sea considerado como un producto cultural, con una función específica que tiene que ver con los niveles de aplicación como hacia afuera, hacia la sociedad, como los niveles de aplicación al interior misma del proceso científico. Entonces, digo yo, sigo sintiendo que hay como un vacío ontológico en todos estos planteamientos y una forma que me parece a mí que podría ayudar a decantar eso sería empezar a mirar estos productos científicos como productos culturales, donde admita la transversalidad y la funcionalidad de lo humano y en su función con lo natural y es más aún, en diferenciar el alcance de lo científico cuando se trabaja sobre lo natural de cuando se trabaja sobre lo artificial y ese artificial como parte mismo del proceso de desarrollo científico. Entonces, ahí hay como, no sé, la otra cuestión es que si es un problema de categorías de lingüísticas, de la forma como se dicen las cosas, y en ese sentido pienso si habría como espacio como para una aproximación un poco más praxeológica
del sentido de la lectura interna de los mismos procesos científicos para encontrar realmente dónde está el meollo ontológico de la cosa. Esto es... Y ahora, leyendo el documento, uno encuentra que aparecen alternadamente, Luis Francisco, la palabra, los modelos, tal cosa, la realidad es tal cosa, la entidad es tal cosa. Ahí hay como una especie de sinónimo y de antónimo entre las mismas palabras que no logro decantar por las mismas razones que he explicado. No sé, esa es mi apreciación sobre el documento. Me parece, como siempre, un buen documento. Muchas gracias. Bueno, José, pues observo una angustia intelectual, filosófica válida, la que estás expresando. Acontece que, primero que todo, pues aparecen varias posturas. Y las posturas, pues van a decir cosas distintas. Y en el documento tengo que ser fiel a lo que dicen las posturas. El realismo va a decir que existe una serie de entidades o hechos o fenómenos que son independientes de la conciencia. Y entonces, pues, dentro del realismo científico se va a decir que las ciencias lo que hacen es descubrir los fenómenos que acontecen, incluidos no solamente los fenómenos de la naturaleza, sino los fenómenos de la sociedad, porque se consideran que los fenómenos de la sociedad también son objetivos y son independientes de las conciencias. Para los realistas científicos de carácter crítico y que por lo tanto son abordables objetivamente. Pero también encontramos que en el otro extremo están los distintos tipos de constructivismo. Y ahí es donde yo veo que entra en angustia y pánico filosófico, por decirlo de alguna manera, José. Porque es que el constructivismo te va a decir, hace 17 o 18 millones de años, no existían las hormonas, no existía el universo, no existía el delito, no existía la inflación, no existía la niñez, no existía el abuso infantil, porque estas son elaboraciones, como muy bien lo dijiste posteriormente, construcciones culturales, como lo diría un constructivista extremo, que no admite nada de independencia del mundo acerca de la conciencia humana. Son construcciones. Entonces, hay algunas posturas dentro del constructivismo que señalan que el conocimiento científico que constituye las distintas ciencias es una producción humana en contextos históricos específicos y es una producción cultural que obedece a estructuras de poder, a dinámicas del lenguaje y a la capacidad tecnológica que permite abordar los fenómenos, incluyendo su construcción. Que su construcción es una construcción de orden teórico y que se expresa de manera lingüística y de manera matemática. Por eso es que algunos hablan de los modelos, porque un modelo, como bien lo sabes, porque en economía se utilizan, los modelos son estructuras lógico-matemáticas que permiten simular cómo funciona una determinada dinámica que es posible de estudiar como objeto de conocimiento. Entonces, en ese sentido, los constructivistas lo perciben de esa forma. Pero hay otros, por ejemplo, Nancy Cartwright admite que hay objetos que son descubiertos, pero hay otros objetos que son construidos. Y en ese sentido, entonces encontramos que no todas las posturas están en el mismo sentido. Por ejemplo, Van Fraassen dice que él se declara agnóstico frente a eso. Dice, yo no sé si eso va a existir o no va a existir, pero el modelo
matemático que permite explicar cómo se comporta la materia o la energía o determinado hecho fenoménico, me permite que lo pueda adecuar a la teoría que estoy formulando para eso, y para mí es suficiente, que es una postura de un empirismo constructivo, donde parte de un asunto empírico constructivo, pero que no te pretende decir verdades científicas, sino elaboraciones que sean racionales y empíricamente adecuadas al modelo teórico que ha propuesto. De la otra manera, vamos a encontrar los realistas clásicos, donde tú fuiste formado, por eso estás en el pánico, en la angustia filosófica. No, pero ¿cómo así? Si el mundo está independiente de nuestras conciencias y podemos construir solamente hipótesis, pero lo que podemos hacer es ponernos a experimentar con el mundo que es independiente de nuestra conciencia, y lo que podemos es descubrir. Ahora, podemos descubrir con la ayuda de hipótesis, por supuesto. Las hipótesis las ponemos a prueba, algunas funcionarán y otras fallarán, y hasta que encontremos una que se adecue y permita dar una explicación tal. Entonces los descubrimientos son el elemento fundamental de la ciencia, dirá un realista. Y ahí se ve tu vena realista. Pero, por ejemplo, yo te diría, bueno, la inflación, la estanflación, la hiperinflación, ¿existían en el Imperio Romano? ¿O existían aún más? ¿Existían en las comunidades neandertales? Pues no existían, porque son realidades que no corresponden ni siquiera a la Edad Media. Entonces, en ese sentido hay que entender que los fenómenos, y teniendo en cuenta también las distintas áreas de las ciencias, los fenómenos aparecen en épocas y en contextos específicos, tal como lo explicaba Ian Hacking con la ontología histórica, lo mismo que explicaba Foucault con su ontología histórica, lo cual nos viene a plantear lo siguiente. Ponderada me parece Cartwright, que admite que sí existe algo independiente de nuestras conciencias y que lo podemos estudiar, pero que también la ciencia tiene que ver con un proceso de construcción donde intervienen seres humanos, infraestructuras tecnológicas, elaboraciones teóricas que utilizamos, los distintos organizaciones institucionales en las cuales estamos vinculados, la financiación, que nada de eso dijimos acá, que en algunos casos influyen para que se definan de una u otra manera los objetos de investigación, los objetos de conocimiento. Entonces, en esa medida, el artículo lo que presenta no es una respuesta y una solución a ningún problema, sino presenta el problema de lo que hay. Y en ese sentido, pueden anticipar cuál puede ser el estado de la filosofía de la ciencia en 2025, que será el tema de la próxima tertulia. Eso quería señalarle ante las preguntas de José Gersaín, los cuestionamientos que él hacía. ¿Sientes aclarados tus inquietudes o...? A ver, sí, pues ya está diagnosticado que es angustia filosófica, eso sí, no sé cómo se cura, pero la cuestión respecto a la inflación, yo creo que sí, existía en la era romana. Lo que pasa es que no la llamaban así, ¿no? La gente sentía que cada día... ¡Excelente! ¡Excelente! Cada día, sí, es decir, recuerdan los abuelos que compraban los huevos de 18 centavos, ¿cierto? Y siempre dijeron que todo pasado fue mejor porque todo era... Por eso, pero detente ahí un momento. Excelente. Recuerda, el concepto de inflación nace en determinada época. Antes no existía, o existía otra cosa que se llamaba de otra manera.
Cuando se dice... No, sí existía la inflación, pero no la habían llamado así. No, no existía, porque ¿quién le iba a llamar así? La Las abuelita que decía cosas, que todo estaba más caro. pero eso no existe, pero no se llamaba inflación. El punto es que las cosas se llaman, las cosas, los entes se llaman como una comunidad científica o una comunidad en un momento histórico y situado denomina una determinada entidad de tal forma. Por eso es que te decía que no. Por ejemplo, no se puede decir que Tutankamón murió de tuberculosis, porque hallaron en sus restos ciertos signos en los cuales pareciera ser que los minerales que había en su tórax determinaban que había un deterioro de los pulmones y que eso ocurría habitualmente en los pacientes que ahora decimos que tienen tuberculosis. Ajá. Recordemos, ese es el bendito problema que llamamos presentismo. Otro, en ciencias como la historia lo llaman anacronismo. Es tratar de utilizar categorías que son científicas de ahora para aplicarlas a hechos en el pasado. En esa época no existían. En ese sentido es que hay que entender el carácter de ontología histórica y epistemología histórica. No existe una ontología general eterna. No existe. No existe. Existen ontologías que están situadas en el tiempo y en el espacio porque las ontologías las producen seres humanos en sociedades específicas. Ahora bien, no nos vamos a ir al lado de el total antirrealismo donde se dice todo está construido. No, tenemos una intuición de que existe un mundo compuesto de muchas cosas que es independiente de nuestra conciencia. Pero esa denominación de partes del mundo la estamos haciendo históricamente, de a poco. Y en ese sentido es que las denominamos de alguna manera. Por eso la expresión nominalismo dinámico que se utiliza para la filosofía de Hacking tiene sentido. Se nombran las cosas de manera dinámica e incluso pueden cambiar. Ejemplo de los huevos de los abuelos y lo que ahora llamamos inflación. Las cosas cambian. En el caso de los abuelos, pues era una manifestación cotidiana. Hoy por hoy es una manifestación de carácter técnico, científico dentro del campo de la ciencia de la economía. Y por eso vamos a decir, en el siglo XII, las hormonas no existían. No existían las hormonas. Existían unas dinámicas del cuerpo de los seres vivos, pero estaban ahí y nadie las conocía. Hoy, a esas dinámicas que sabemos que tienen que ver con el metabolismo, el funcionamiento, las denominamos hormonas y les ponemos un funcionamiento. El mismo caso de las proteínas, cuando a macromoléculas que vemos que están con secuencias muy parejas, a cada de esas secuencias identificamos que están compuestas por A, B, C elementos. Eso lo llamamos proteína. Pero sabemos que esas estructuras, hay varios tipos de esas proteínas. Y entonces sabemos que esta es una unidad proteínica, pero esta es otra. Y entonces hacemos una clasificación de proteínas. Pero la clasificación de proteínas no existía hace 2 siglos o 3 siglos. No. Eso es una construcción histórica. Yo no sé si esto es suficientemente claro, pero yo quiero ser muy claro en ese sentido, de que los entes aparecen históricamente en la medida en que los seres humanos, las comunidades científicas las piensan y las estudian. ¿Y cómo las estudian? Pues interviniéndolas. Yo creo, Astrid, que este es un tipo de argumentación para ti que va a ser muy útil para cuando estés defendiendo tu tesis. No sé, José, ¿qué dices? Puede ser que yo colabore un poquito en
esta disertación. Yo creo que hay como dos aspectos que son descubrir o construir. La ciencia como creadora de realidades. Y en eso, entonces, vamos a entrar nosotros en una serie de reflexiones filosóficas sobre cómo la ciencia da forma a lo que llamamos realidad. Entonces, nos movemos dentro del texto con dos conceptos claves que son filosofía de la ciencia, que estudia los fundamentos del conocimiento científico, métodos, validez y relación entre teoría y observación. Y el otro concepto sería la fabricación de entidades, o sea, la idea de que la ciencia no solo descubre entidades preexistentes, sino que las construye mediante prácticas teóricas, tecnológicas y sociales. Y entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es la ciencia un espejo de la naturaleza o un taller de creación? Interesante. Creo que en algo pasa allí. Entonces nosotros, con el mismo texto de Francisco, vamos a comenzar a mirarnos desde unas perspectivas filosóficas. Una, el constructivismo social de Bruno Latour, que dice: los hechos científicos son estabilizados en laboratorios a través de redes de actores humanos y no humanos, instrumentos, textos, consensos, etc. El ejemplo es el VIH como entidad médica que surgió de debates, experimentos y tecnologías específicas. La otra perspectiva sería el realismo intervencionista de Ian Hacking, que dice: si puedes manipularlo, existe. Ejemplo, los electrones se vuelven reales cuando se usan en microscopios electrónicos para observar otros fenómenos. La otra perspectiva filosófica sería los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn, que dice: las revoluciones científicas redefinen qué entidades son aceptadas, por ejemplo, del éter al campo electromagnético. La otra perspectiva sería el empirismo constructivo de Bas van Fraassen, que dice: la ciencia busca modelos útiles, no verdades absolutas. Ejemplo, los agujeros negros son herramientas predictivas porque nunca se ven directamente. Bueno, y en ese sentido, digamos, yo creo que el asunto cultural que está planteando nuestro amigo en cuanto a que la ciencia es como un artefacto cultural. O sea, no existe una idea clara entre descubrir y construir. Y las entidades científicas son herramientas narrativas que organizan nuestra comprensión del mundo. Entonces, yo pienso que ahí el asunto está en que el mensaje es que la ciencia no revela la realidad, la ensambla a través de teorías, tecnologías y consensos. No sé si esto sirva para aclarar un poco la disertación. O quedamos peor. No, Armando, muchas gracias, porque esta otra perspectiva ayuda a complementar los distintos ángulos. Es que el asunto es que aquí no hay una sola explicación que sea justa y verdadera, o que tenga certeza, sino que aquí se están mostrando las distintas posturas. La postura del realismo es de que, olvídese, hermano, aquí no, ¿cuál creación de fenómenos? ¿Cuál construcción de fenómenos o producción de fenómenos? No, aquí lo que se hace es descubrir, incluso para las ciencias humanas y sociales, incluso para la matemática pura y abstracta, se descubren cosas nuevas. Eso dentro de una concepción realista. ¿Por qué? Porque se entiende dentro del realismo de que existe un mundo que es objetivo. ¿En qué sentido? Que es independiente de la conciencia de los seres humanos y ha existido siempre, o aparentemente siempre. Por lo menos se sustenta en una ontología más bien como eterna, como eternal, ¿sí? Y están las otras posturas que no todas son al extremo
de carácter constructivo, habiendo unas posturas intermedias donde se reconoce que hay un mundo objetivo, pero que también hay una serie de construcciones. Y de que ese mundo objetivo seguramente no existía un conocimiento sobre esos entes. Y solamente esos entes empiezan a existir para la conciencia humana cuando se encuentran en el proceso de investigación y se les da un nombre. Que eso sí sería una especie de mediación entre el constructivismo y el realismo científico tradicional. Es lo que vemos acá. Y esa es digamos, como la presentación que tiene el artículo. El artículo, por supuesto que no defiende ni uno ni lo otro, pero sí explica a qué se refiere con la fabricación o creación de entidades u objetos de investigación, que en los últimos tiempos ha tenido que ver con el uso de tecnologías sofisticadas. Por supuesto, hay ciertas entidades que se construyen no utilizando tanto las infraestructuras tecnológicas, sino ciertas circunstancias y dinámicas sociales. Esta mañana supe de un fenómeno que no conocía, que se llama la violencia vicaria. La violencia vicaria, supe, consiste en cuando una pareja que se separa empieza a manipular los hijos para generar rechazo del otro miembro de la antigua pareja. En este caso yo pensaba que podía ser del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. No, resulta que solamente la víctima de la violencia vicaria son las mujeres. Entonces se nota el trance feminista que hay dentro de esa concepción dentro de las ciencias humanas, hoy por hoy, al construir el objeto que se llama violencia vicaria y que está plasmado en algunas legislaciones de Europa y en algunos catálogos de psicopatologías familiares en Europa. Y ahí vamos viendo cómo se hacen construcciones o invenciones de ciertos objetos de estudio. Perdón, eso es incorrecto. Yo soy enlace de género y la violencia vicaria es cuando uno utiliza a los hijos, dañando a los hijos para causar un efecto de daño en cualquiera de los dos padres, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Es decir, yo voy y golpeo a mi hijo para que mi esposo se ofenda o le duela, o lo contrario. O, por ejemplo, sí, es dañar al hijo para que el otro sea afectado, y no es necesariamente a la mujer. Bien, dentro de lo que yo escuché, dentro del especialista que habló esta mañana, por supuesto soy ignorante en ello, lo reconozco, Estelita, es utilizar a los hijos para ejercer violencia emocional, básicamente, sobre el otro, sobre la otra, sobre la madre, y que esa solamente la ejerce el varón. Eso lo escuché esta mañana y están intentando presentar en el Congreso de la República por parte de una senadora un proyecto de ley en el cual se tipifique la violencia vicaria en ese sentido. Ahora bien, si se da lo que tú dices, entonces me declaro ignorante y no opino más al respecto, pero quiero decir, sea lo que tú dices, Estelita, o sea lo que yo digo, es una construcción. Y es una construcción geográfica e históricamente situadas para el campo de la psicología familiar, con consecuencias de orden jurídico. Muy bien, muy interesante toda esta disertación y sobre todo estas preguntas. A mí lo que me está, digamos, rondando en relación a esta, digamos, como esta red de relaciones entre Bas Van Fraassen, Jan Hacking, Nancy Cartwright, o sea, lo que internamente veo en el texto, es pensando en algo que para mí, ¿no? Es clave y tiene que ver con el
antiesencialismo. En sí mismo, digamos, esta discusión que plantean estos autores buscan un antiesencialismo, pero, digamos, tomando estos mismos ejemplos, voy a tomar el caso de la proteína y que, pues como tú bien lo explicas, en la manera como están agrupadas y todo, en la medida que cada vez hay estos dispositivos, esta red de relaciones entre lo teórico, lo práctico, las observaciones, y tratar de ir cada vez como en algunos casos ampliando, pero en otros es necesario profundizar, o sea, hay ese doble juego, porque es necesario para poder manipular, porque es necesario también para delimitar, y los fenómenos. Y en ese caso, cuando se trata de hacer como tan preciso, pero a la vez como atendiendo el caso, por ejemplo, de las proteínas, aquello que es tan específico, pero que no lo podemos materializar porque siempre está de por medio de unos dispositivos y que además hacen que sea cada vez más perfeccionista o más necesario ir a lo esencial. Siento que ellos que están tratando de ser antiesencialistas terminan siendo en alguna medida esencialistas y como pasando lo que le pudo pasar al Círculo de Viena, que tratando de eliminar la metafísica se les mete por la puerta de atrás. Es como lo que yo percibo. No sé si esa... Es que hay, ese es como el drama que se vive cuando se está trabajando sobre extremos. Entonces, es como cuando la serpiente se muerde la cola. Es algo así, o el dragón se muerde la cola. Podemos encontrar que la explicación de la proteína también la podemos denotar desde el punto de vista del realismo. ¿No? La proteína está ahí. Y está ahí, lo que sucede es que en el proceso analítico del descubrimiento de las proteínas nos hemos dado cuenta de que hay varios tipos de proteína y las podemos clasificar. Por supuesto, las clasificaciones no existían previamente, pero lo que sí existía previamente era la naturaleza del objeto llamado ahora por nosotros proteína. Entonces las proteínas existían. Estos son eternalistas. Dice, la proteína estaba ahí. Los átomos de hidrógeno están desde después de la singularidad del Big Bang. Aparecieron después porque fue lo primero que apareció. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno ha estado ahí siempre. Si te das cuenta, la explicación cosmológica tiene ahí un presentismo o un anacronismo o un eternalismo ontológico ahí. Y es que es inevitable, tiene que decirlo de alguna manera. A menos que empecemos a dar explicaciones. Es muy probable por tales y tales y tales experimentos con tales datos que existieran elementos que son muy similares en su comportamiento a lo que hoy llamamos hidrógeno. Habría que dar ese tipo de explicaciones y no decir que eso era hidrógeno. Ese es el drama, sí. Entonces... Y eso nos llevaría a lo que habíamos dicho en otras tertulias, a considerar que no podríamos entonces tener un origen, sino más bien como un momento o un asunto de carácter situado, porque hablar de un origen es otra vez ir a la causa final, de la cual no tenemos evidencia. Pues, pero es indudable, Astrid, que ahí tenemos un asunto del cual no podemos aún escapar. Y es que dentro de las distintas ciencias, la causalidad está allí. Y si tú recuerdas en la obra de Crombie, cuando estamos hablando de la forma de pensamiento genealógico, pues la ley de la causalidad está allí. Y mira que se plantea como ley, como si eso fuera algo de la existencia de la natura. Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de una ontología eternal.
el punto es que tenemos una tendencia a ser universales y a eternalizar las cosas, pero dentro de la filosofía nacida en Europa y desarrollada en Europa. Yo no sabría decir exactamente en otros pueblos del mundo, en su reflexión filosófica, si haya eternalidades. Y en esas eternalidades esté la idea de antecedente consecuente en términos de generación uno a otro. Porque mira que al final de cuentas la genealogía como forma de pensamiento que se traduce en también forma de organización de los conocimientos científicos es algo que nos llega hasta ahora. Desde por allá nos llega y lo tenemos ahí. Entonces, el asunto de no aceptar de que existen mediaciones de orden histórico, donde hay, como decía Bachelard, rupturas epistemológicas, ¿sí? Y esas rupturas implican formas de pensar distintas, donde las cosas que se pensaban anteriormente ahora se piensan de una manera que ni nada que ver, porque pareciera que esa es otra posibilidad. Y nada que se prolongue. Y en ese sentido, entonces, una ontología general de las ciencias no existiría. Y parece ser que eso va por ese lado. Además, porque los objetos de conocimiento de las distintas ciencias también son también distintos y tienen unas transformaciones y rupturas a través del tiempo también diferentes. Esto es una maravilla, porque Claro, hay una claridad. Yo creo que yo cada vez más que sigo indagando sobre esto, tengo mayor claridad filosófica al respecto y me hace ser menos pretencioso para hacer afirmaciones generales. claro, y la prueba de ello es, por ejemplo, cuando antes se habló de la alquimia, luego se pasa a hablar de la química y hoy ya estamos en el tema de la biotecnología. Entonces ya la alquimia ni se nombra para ninguna parte y llegará el momento en que la misma categoría de la química o de la biología como la conocemos ya nos tenga razón. Excelente, excelente. Yo creo, José, que ojalá hayas cogido esto último que ha dicho Astrid, porque es que es lo que muestra que el nominalismo dinámico con el realismo de las entidades es algo que va uno al otro unidos. Y por lo tanto, las denominaciones cambian y los objetos de estudio cambian. Por lo tanto, las ontologías también. Excelente. Y las epistemes, los conocimientos sobre eso. El punto ahora viene siendo pues pasando a lo que a mí me está haciendo reflexionar, o sea, lo mismo en ese sentido para los estilos de pensamiento, a pesar de que de alguna u otra manera, bueno, Alistair Crombie los ha categorizado, clasificado de una manera, luego Hacking los recupera en su forma. También significaría que para los tiempos del presente esos estilos de pensamiento de alguna manera se han transformado o han cambiado o han... Eso yo no sabría. Yo te confieso, yo no lo sabría. Yo puedo decir lo que entiendo que Crombie dice, que es del siglo pasado, y de lo que Hacking dice, que es del siglo pasado y de este, porque yo también soy del siglo pasado y de este, los puedo entender. Pero yo no sé si lo que dice Crombie, a partir de sus estudios de los documentos y todas las cosas, en su interpretación, con su horizonte de tradición, hizo presentismo. Eso no lo sabremos nunca. Y de hecho, creo que en alguna medida Foucault dice en alguna de sus obras eso, que no podemos saber. En las arqueologías del saber creo que hay algo sobre eso. Sí, y eso de alguna manera también leyendo otro autor que encontré, me acuerdo el nombre, Martin, le hace una crítica específicamente a Crombie, diciéndole que él está planteando una visión histórica, estática, a pesar de que hable de unos estilos de pensamiento como si esos hubieran sido tal cual él los describe en este momento.
Sí. No necesario. Entonces, me pareció interesante porque es una crítica fuerte, sin embargo, también válido que ese ejercicio que él haya hecho de tratar de compilarlo de tantos siglos para tenerlo uno como un documento de información de base, no tiene que volverse una verdad. Imagínate los estilos de pensamiento, incluso dichos por Hacking hoy por hoy, con el uso del pensamiento profundo de la inteligencia artificial, ya sea del chat GPT-4 o del DeepSeek. Están haciendo cosas que ni siquiera sabemos qué hacen. Claro, explican el proceso, porque lo explican en inglés y después responden en español. Eso yo lo he utilizado del pensamiento profundo. Pero dentro de eso hay otra serie de cosas que no las dicen. O lo que hoy todavía de manera no directa se dice, pero que se está viviendo de lo que se está entendiendo como ciencia. Cuando ciencia entendida en un momento como lo revelado, o después más adelante como la ciencia como algo que ayudó a la prosperidad y al progreso humano, y hoy muchas de esas cosas podrían ponerse entre comillas. Totalmente de acuerdo, Astrid, totalmente de acuerdo. Y el asunto es que aquí lo que se concebía clásicamente como ciencia, como aquello que permite describir cómo funciona, cómo es el mundo. No, aquí es cómo operan sectores del mundo con el propósito de sacar provecho de eso para obtener riqueza. Hoy por hoy es ese el propósito de la actividad de investigación tecnocientífica. Sin embargo, sabemos que en el mismo contexto académico todavía sigue siendo, sobre todo para los filósofos muy clásicos, esa idea de la ciencia como algo que nos va siempre a ayudar a ver las cosas de una manera mejor, o una mejor oportunidad para el futuro. Sí, que es una visión romántica muy del siglo XIX, la verdad. Pues a mí me encantó ese texto, principalmente. A ver, Celita. Y después José. Sí, tienes razón, me quedé con la duda. Me quedé con la duda y sí está definida la violencia vicaria solamente por sustitución en contra de la mujer. La información que nos habían dado entonces está incorrecta. Sí, tienes razón tú. Gracias, está incorrecta suyo. Entonces, la persona que escuché, es que es algo que escuché en la radio. Entonces, esa persona que es senadora de la República estaba en lo cierto. Sí, tienes razón. Listo. Sí, Gracias, tienes razón. Celita. Es realmente sesgada hacia violencia de género. Correcto, muy bien. José. Pues bueno, la verdad yo no supe cómo levanté la mano, entonces tampoco supe cómo bajarla, pero la dejé ahí para que sufriera el auditorio diciendo, este señor va a volver a hablar, pero bueno, yo quisiera precisar lo siguiente con un poco de una experiencia personal sobre debemos tener en cuenta, yo sé que Estela no está en Colombia, pero en Colombia estamos ya en una etapa preelectoral. Y este es el momento en que muchos senadores empiezan a vender proyectos que ni siquiera entienden, pero los venden bien. Y algunas veces han funcionado, otras no, pero este tema como el de la violencia vicaria, en este momento todavía está por descifrarse, pero hasta no entiendo, y pues en este momento vende y atrae pues todo el peso del pensamiento de género y la cuestión femenina que dice Estela está transversalizada en la idea de cómo utilizar los hijos para manipular al otro, que eso es una forma dañina, como existen tantas, y es muy válido, digamos, que se eliminen esa serie, esos fenómenos de maltrato y manipulación de los niños. Pero traigo a colación hace un tiempo, hace ya varios años, que yo participé en un proyecto distinto, pero la persona con la que estaba trabajando me dijo que me quedara para un debate en la que se estaba presentando en ese momento el tema del feminicidio. El tema del feminicidio que ya ha dado una cantidad de buenos resultados en términos de manejo, digamos, de la aplicación de penas y cosas.
Y me preguntaban qué pasaba con eso. Le dije, no, pues que yo lo que no entiendo, sin ser abogado, es que están hablando de matar, qué pasa con quien mata a una mujer y cómo castigar eso de manera mucho más violenta, más rígida, más dura. Y yo les decía, pero si es que ya existe en el Código Penal algo que se llama homicidio, que es quitarle la vida a otra persona, a un ser humano. Y en ese sentido intervino un señor en la comisión que decía, bueno, entonces la cuestión con esto es que si yo quiero matar a alguien, mejor mato un hombre que me sale más barato, eh, cosas por el estilo. Entonces, en este momento, muchos políticos nuestros están utilizando este tipo de ventas y de colección de votos importantes con proyectos que seguramente hay que madurar y la mismo Congreso se encargará de estudiar esto con los apoyos necesarios, pero me parece que una cosa es la intención del parlamentario para hacer un cambio en el tema del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar, esas cosas, y otra cosa, el interés político que lo soporta. Y ya existen cosas en los códigos de la infancia y en el código penal, en el código que seguramente tienen que ver con este tema de la violencia vicarial, pero yo creo que aquí pesa mucho la coyuntura también, ¿no? Entonces debemos estar como muy atentos a ver qué va a pasar con ese asunto, porque les digo, puede pasar como un poco con el tema del feminicidio, que ya sabemos qué ha ocurrido. Ya, Y que fue un fenómeno mundial, además, ¿no? ya, permíteme, Estelita, y ya te doy la palabra para responder a José Gersaín, para retrotraerlo al asunto de la filosofía de la ciencia. El punto es que en la violencia vicaria está descrita, está definida, pero los mecanismos para poderla identificar probatoriamente, es decir, los mecanismos de investigación que generen evidencia de la misma, son supremamente difíciles, habida cuenta que tienen que ver con características de orden subjetivo, donde hay una acción de un agente sobre otro u otros agentes, un agente padre y, y otros uno o varios agentes hijos que por la actitud que los agentes hijos tengan con la madre puede generarle daño o no en términos emocionales, en términos psicológicos. La prueba objetiva para decir eso es violencia vicaria tiene muchas dificultades, muchos problemas, porque formas de diagnóstico que estén establecidas a través de códigos de test estandarizados o de entrevistas suficientemente sostenidas empíricamente que hayan dado resultados positivos, no existen. Entonces, en ese sentido, esa entidad no es totalmente una entidad científica bien fundamentada. Le falta justamente base empírica para poder generar su carácter probatorio. Y en ese sentido, pues entonces hay una dificultad con esa entidad, con ese fenómeno para el caso de la psicología familiar, por ejemplo. Estelita. Pues yo creo que aquí el ejemplo sería mejor el de el síndrome de Munchausen por poder. Ese es un trastorno mental, estoy leyendo acá la definición, es un trastorno mental en que una persona crea o simula síntomas de enfermedad en otra persona, generalmente un niño o un dependiente o un adulto muy mayor, para llamar la atención sobre sí misma o recibir atención médica. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño al que lo llevo a generarle como una enfermedad, yo la estoy provocando, no sé cómo explicarlo, como
no sé si lo explicaré bien, como una tos y lo voy dejando que se desarrolle esa tos para después yo hacerme como la heroína de que lo salvé, le di un ataque y Sí, entonces lo pero llevé eso, al médico Estelita, pero y perdóname, ahí ¿eso está qué tiene? crearse, Pero porque ahí ¿cómo es se la está fabricación? creando, porque ahí se está fabricando, porque ahí se ¿Pero se está está fabricando fabricando en el términos mismo. de investigación científica? Pues Es yo que estaba aquí el pensando como punto que al es, momento de fabricarlo o inducir los síntomas es una manera de fabricarlo, ¿no? pero estamos hablando de investigación científica para producir fenómenos que sean objetos de investigación. O sea, si no está la parte de la investigación ya se sale, como el ejemplo de No, hace 2 semanas. es que esta es una tertulia sobre filosofía de la ciencia. No, sí. Este no es un conversatorio sobre los fenómenos familiares ni nada, sino que hablé de la violencia vicaria como un ejemplo de una entidad que se quiere construir en psicología familiar. Era básicamente eso, para ver cómo es que se construyen desde el punto de vista histórico y situado ciertos fenómenos que son objeto posibles de investigación en la ciencia, en este caso de las ciencias humanas, específicamente en psicología familiar. A eso me refería, Estelita. Yo no sé Ok. si el ejemplo que tú traes tenga que ver con eso exactamente. Sí, no, o sea, ya desde el punto de vista ya de que solamente sea a través de la investigación, pues ya obviamente corta cualquier paralelismo. Ok. ¿Listo? No sé si Camilo es el otro Camilo, colega. Estaba por El aquí psicólogo. escuchando un poco, que sí vi que se fue un poco más por el lado legislativo de jurisprudencia y no tenía mucho que decir en ese tema. Pero no, pues volviendo al anterior, concuerdo bastante con Astes, me pareció un tema bastante enriquecedor, un artículo bastante enriquecedor, Francisco, muy interesante. De hecho, me parece que es muy conclusivo de lo que hemos estado como hablando durante las últimas sesiones. Como que lo que hiciste fue abarcar un poco de todo lo que hemos trabajado, por lo menos durante el último año, que es más o menos lo que yo he estado, 6, 7 meses. Sí, como que vi que tomaste eso y lo pusiste en físico, en un artículo, bueno, en escrito. Y pues nada que agregar, la verdad, estoy totalmente, creo que congeniamos muy bien en esa forma en que vemos la utilidad de la ciencia. Creo que por lo menos fue en lo que el bosque nos guió como muy bien, porque creo que todos fuimos hacia el mismo, por el mismo lado, como un poco más constructivista, pero pues teniendo en cuenta esos aspectos ontológicos que son importantes del realismo para tener en cuenta como puntos a revisar. Claro. Sí, me encantó, creo que es súper conclusivo con todo lo que hemos visto y nada, en general, creo que solo es. Gracias, Camilo. Pareciera que José está que se habla. No. Es que no, eso es un sabotaje del sistema. No me deja bajar la manito. Es para ponerlos nerviosos a todos ustedes. sí, monólogas. Bueno, no. Pues de mi parte yo les agradezco a Astrid, José, Armando, Camilo, a Estelita por la atención y deseo pues que tenga utilidad esta conversación que hemos tenido en el día de hoy para todas las personas que puedan observar el video posteriormente. Bueno, entonces gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Saludo para todos, que estén Bueno, bien. gracias. Buenas noches para todos, gracias, que estén bien. Chao. Adiós.